Brian y yo nos conocimos en una cita a ciegas organizada por la familia, aunque técnicamente fuimos compañeros de instituto durante 3 años. En aquel entonces, él estaba absorto en sus estudios mientras yo solía estar fuera dibujando y pintando, así que, por supuesto, no me recordaba. Cuando me enteré de que mi cita era Brian, me esforcé por lucir elegante y agraciada. Con un jersey de punto y una falda de color suave. Tenía 25 o 26 años por entonces, pero lucía igual que en el instituto, atrayendo la atención de todas las chicas jóvenes del café. Apareció con una sudadera con capucha y pantalones de chándal, sin inmutarse por todo el asunto, como si esta cita a ciegas ni siquiera le importara. Con tantas chicas probablemente interesadas en él, ¿por qué estaría allí? Lo miré. Tan incómoda como estaba, y le pregunté, entonces, ¿te obligaron a hacer esto? Levantó una ceja. ¿La señorita Alice está aquí de mala gana? Por supuesto, no me atreví a mostrar ninguna renuencia. En el fondo, me sentía un poco fuera de lugar al lado de Brian. En el instituto, me sentaba delante de él y, cada vez que terminaba la clase, las chicas se agolpaban para hacerle preguntas. No solo era guapo, sino que también era brillante. Yo. En cambio, siempre había tenido problemas con los estudios. Por suerte, siempre me había gustado el arte y, con el apoyo de mis padres, finalmente entré en una escuela de arte bastante conocida. Oh, no, creo que es sorprendente que alguien como tú, Brian, necesite una cita a ciegas. Esto es muy inusual. Normalmente estoy bastante ocupada con el trabajo, así que no tengo mucho tiempo para citas. Me sentí emocionada por dentro. Pero mantuve mi actitud elegante y serena. Si realmente pudiera terminar con Brian, sería como un sueño hecho realidad. No esperaba que nos casáramos tan rápido después de eso. Probablemente presionado por nuestros padres y sin muchas otras opciones, aceptó y, así de simple, éramos una pareja. Incluso mi mejor amiga Mali se sorprendió de lo rápido que avanzamos. Especialmente porque era la única que sabía que yo llevaba 10 años enamorada de Brian. En nuestro compromiso, me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y sonrió. Alice, solo tú podrías lograr esto. Pero espero que Brian nunca se entere de que estoy enamorada de él desde hace mucho tiempo. Antes de casarnos, solo nos habíamos visto un puñado de veces y, aunque las cosas sucedieron rápidamente, tengo que reconocerle a Brian que hizo todo lo posible por la boda. Sus padres me trataron con amabilidad y su madre, lejos de la imagen de suegra autoritaria, fue increíblemente acogedora. Después de todo, una mujer que crió a alguien tan excepcional como Brian no sería irrazonable. Siguiendo la filosofía de que una boda debe hacerse bien, Brian me dio lo mejor que pudo. Mis padres no dejaban de cantarle alabanzas. A veces. Incluso sentí que realmente éramos esa pareja que se enamoraba después de años de conocerse. Pero, por desgracia, ese amor solo venía de mi parte. Después de casarnos, Brian se quedó en casa solo una semana antes de tener que volver a South City por trabajo. Durante esa semana de recién casados, nos aseguramos de disfrutar cada momento como pareja. Al principio me sentí un poco tímida, pero pronto. La vergüenza se desvaneció y acepté felizmente todas las atenciones de Brian. Sentada a la mesa, viéndolo cocinar, no podía creer lo completa que se sentía mi vida. Todos esos años de hacer buenas obras finalmente debieron haber dado sus frutos, el cielo definitivamente estaba cuidándome. Cuando Brian trajo la comida a la mesa y miró mi estado ligeramente arrugado, me di cuenta de que se estaba guardando algo que quería decir. Vuelvo a South City mañana por la tarde. Llámame si necesitas algo, dijo. Asintiendo obedientemente, seguí comiendo, sintiéndome sorprendida por lo rápido que había pasado la semana. No quería que se fuera. Pero no éramos lo suficientemente cercanos como para que yo comenzara a actuar de forma pegajosa. Mañana por la mañana te ayudaré a hacer las maletas y por la tarde te llevaré a la estación de tren, le ofrecí mirándolo con nostalgia. Una vez que se fuera, pasarían meses antes de que nos volviéramos a ver. Brian sonrió y estuvo de acuerdo, pero esa noche me agotó tanto que ni siquiera podía levantarme por la mañana. Por la tarde, logré recomponerme para poder acompañarlo a la estación. En el camino, no pude contenerme y le di un pequeño puñetazo de frustración. Él solo se rió entre dientes y me alborotó el cabello. Mientras se preparaba para irse, sentí una oleada de tristeza que me invadió. Esa tristeza permaneció durante todo el viaje de regreso y alcanzó su punto máximo cuando llegué a casa.
Ver las sobras que había preparado todavía en el refrigerador me hizo sentir una punzada de nostalgia. Acostada en la cama, comencé a contar los días hasta que lo volvería a ver. Desde que Brian se fue. Siento que he vuelto a mi antigua vida de vivir sola. De vez en cuando lo llamaba solo para charlar, pero siempre nos quedábamos sin cosas que decir después de unos minutos. A pesar de estar casados, es como si todavía fuéramos extraños en algunos aspectos. Sin él cerca, a menudo volvía a casa de mi madre para comer. Mi familia y la familia de Brian viven en la misma ciudad, no muy lejos la una de la otra. Antes de casarme, mi madre siempre encontraba razones para discutir conmigo. Ahora que me he mudado, ella me llama constantemente para pedirme que vaya a cenar. Un viernes por la noche, mientras estaba tirada en el sofá viendo un programa de variedades, alguien tocó a la puerta. Me levanté de golpe, curiosa y un poco nerviosa por saber quién podría ser. Fui de puntillas a la puerta y miré por la mirilla, solo para ver una cara familiar, Brian. De pie afuera con su maleta. Reprimiendo mi emoción, abrí la puerta. ¿Qué estás haciendo de nuevo? ¿Es un día festivo? No, solo un fin de semana normal. ¿Volvía todos los fines de semana ahora? Parecía, un poco demasiado. No, seguramente eso era solo mi imaginación. ¿No es un poco caro ir y venir tan a menudo? Después de todo, los boletos de tren no son baratos. Si volviera todos los fines de semana, ¿realmente podríamos pagarlo? Brian arqueó una ceja, su expresión se volvió ligeramente dolida. Al darme cuenta de mi error, rápidamente añadí, no lo dije con esa intención. En realidad estoy muy feliz de que estés aquí. Y lo decía en serio. No te preocupes. A partir de ahora, te entregaré mi salario. Extendió la mano y me alborotó el cabello juguetonamente. Este movimiento se estaba volviendo su cosa favorita con 1,88 metros, prácticamente me superaba en altura. Que apenas medía 1,6 metros, eso no es lo que quise decir. No necesitas entregarme tu salario, murmuré contra su pecho. Al día siguiente, terminé durmiendo hasta el mediodía, solo para encontrar a Brian ya en la cocina cocinando. Revisé mi teléfono y me desperté al instante, pensando que mi cheque de pago había llegado solo para darme cuenta de que era demasiado. Mirando más de cerca, vi que Brian me había transferido su salario. Ver sus ganancias me hizo sentir un poco cohibida. ¿Es esto lo que quieren decir con la división entre los mundos de las personas? Aún así, rechacé la transferencia, me parecía demasiado controlador pedirle todo su salario. Se merecía algo de espacio. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, el teléfono de Brian se iluminó con un mensaje. Por instinto. Miré y vi que era de nuestro antiguo compañero de clase Rick. Por lo que recordaba, Rick era un tipo animado, uno de los pocos amigos con los que Brian se mantenía en contacto. Brian, ¿estás libre esta tarde? Parecía que lo estaba invitando a salir, siempre habían sido muy cercanos. Pero la siguiente línea me hizo hundir el corazón, Susie también ha vuelto y quiere ponerse al día contigo. En el instituto. Brian y Susie eran compañeros de pupitre, compartían los mismos intereses, ambos eran los mejores estudiantes y siempre se prestaban apuntes. Tenían un equilibrio perfecto. Yo solía pensar que si a Brian le gustaba a alguien, esa era Susie. Después de todo, se sentaban juntos durante tanto tiempo. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Brian había venido realmente a casa para verme o para conocer a Susie. Durante el almuerzo, Brian debió notar mi mal humor. Me preguntó amablemente qué me pasaba. No es nada, solo estoy un poco cansado. No te preocupes. No haré eso esta noche, bromeó. Normalmente, un comentario como ese me habría hecho sonrojar, pero hoy, mi tristeza superó cualquier vergüenza. Solo logré asentir levemente. Saldré esta tarde, dijo Brian, mirándome con una sonrisa esperanzada. ¿Quieres venir conmigo? Así que realmente iba a ir. Sabía que probablemente preferiría que no lo acompañara, así que decliné cortésmente e hice un plan de último minuto para encontrarme con Mali para tomar el té. Cuando dije que no, incluso fingió verse decepcionado. Brian, ¿quién eres realmente? Alice, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufrir así? Él preguntó si querías ir, así que ve con él. Mali estaba exasperada. Simplemente no tengo ganas de ver a Susie. Uf, vamos.
Ahora eres la esposa legítima de Brian. Apuesto a que nadie de la escuela secundaria esperaba que Brian y yo realmente termináramos casados. Entonces Mali se puso a chismear. Pero, ¿te enteraste? Susie se divorció recientemente. ¿Incluso estaba casada? Me quedé realmente sorprendida, pero de repente me asaltó una idea. ¿Brian había permanecido soltero todos estos años porque la persona que le gustaba ya estaba casada? ¿Y ahora que Susie estaba divorciada? Se casó justo después de la universidad. Pero no éramos muy amigos, así que no es de extrañar que no nos lo dijera. De acuerdo. Forcé una sonrisa. Pero si quiere ver a Brian después de su divorcio, obviamente está tramando algo. No hablemos de ella. Pero en el fondo me preguntaba, si Susie confesaba sus sentimientos, ¿cómo respondería Brian? ¿Sostendría este matrimonio entre nosotros? Que no tenía ninguna base emocional. Mali y yo nos quedamos fuera hasta la noche. Encontramos un restaurante japonés, cenamos y nos quedamos mucho tiempo después, ambas reacias a volver a casa. Me di cuenta de que estaba de mal humor, resentida porque mi marido estaba saliendo con otra mujer. Mali, siempre la instigadora. Seguía avivando las cosas. Su naturaleza de espíritu libre la llevó a sugerir que fuéramos a un bar a beber para olvidar nuestras preocupaciones. Acepté con entusiasmo, pero luego vi que había perdido varias llamadas de Brian y perdí el valor. Oh, no revisé mi teléfono. Brian me llamó un montón de veces. ¿Y qué? Puede reunirse con otra mujer, pero tú no puedes ir a tomar una copa. No la verás solo, su amigo también está allí. Está bien. Lo entiendo, Alice, eres inútil cuando se trata de él. Simplemente lo llamaré. Salí corriendo del restaurante para devolverle la llamada, y él respondió inmediatamente. ¿Dónde estás? ¿Ya terminaste? La voz cálida y profunda de Brian llenó la línea, y al instante, todos los pensamientos de salir a beber se desvanecieron. La culpa me inundó. Ya terminé. Me iré a casa ahora. Iré a buscarte. Envíame tu ubicación. Está bien. Tomaré un taxi. Es tarde y no es seguro que vayas sola. Ya estoy en camino, solo espera allí. Está bien. Volví a nuestra mesa y Mali me miró, notando claramente el cambio en mi estado de ánimo. Cariño, ¿por qué no le pides a Brian que me deje también? Piérdete. Tengo planes. La próxima vez, te lo juro. Fuera. Está bien, me voy. No mucho después, el auto de Brian se detuvo. Lo vi y lo saludé con entusiasmo. Prácticamente saltando hacia la puerta y entrando. Una vez que cerré la puerta, me miró fijamente sin encender el auto. Por un segundo, me pregunté si iba a hacer algo en ese momento. Eso sería, muy vergonzoso. Justo cuando extendió la mano, me incliné, ahuequé su rostro y le di un beso rápido. Gracias por recogerme, Brian. Se quedó atónito por un momento, luego tomó mi mano y la besó. De repente. Me di cuenta de que nunca antes nos habíamos besado así. Su beso fue tan suave que no pude evitar rodear su cuello con mis brazos. El bocinazo de un auto detrás de nosotros rompió el momento. Avergonzada, lo empujé, dándome cuenta de que habíamos estado bloqueando el camino en la entrada del restaurante. Brian se inclinó y abrochó suavemente mi cinturón de seguridad antes de encender el auto para dirigirse a casa. Así que eso era lo que estaba tratando de hacer, ayudarme con mi cinturón de seguridad. Me di vuelta. De repente demasiado tímida para mirarlo. Pero sus labios eran tan suaves y su aroma aún tenía esa misma calidez fresca y limpia que recordaba de la escuela secundaria. Conducía rápido y pronto estábamos en casa. Tomó mi mano mientras entrábamos en el ascensor y vi cómo subían los números, con el corazón acelerado. Tan pronto como entramos, cerró la puerta, me apretó contra ella y me besó profundamente. Después de un rato, no fue suficiente. Me levantó y me llevó al dormitorio, me acostó suavemente en la cama y se inclinó hacia mí. Medio despierta, miré a Brian y lo recordé en la escuela secundaria, ayudando a Susie con su tarea, sus cabezas juntas. Parecía un mundo del que yo no era parte, solo la chica a la que le gustaba correr a la tienda a comprar yogur después de clase. En ese entonces, él era muy callado, solo hablaba si alguien le hablaba primero. Se sentaba en su asiento. Silencioso y solo.
Pero Brian ha cambiado desde que nos casamos. ¿Y qué si él y Susie eran una buena pareja? Al final, soy yo quien está casada con él ahora. Tal vez para que nuestro matrimonio a distancia se sintiera menos solitario, Brian se proponía volver a casa cada vez que tuviera tiempo libre. Mi madre, sorprendida, me preguntó cómo se las arreglaba para volver de South City tan a menudo. Y yo me jacté de que volvía todas las semanas. Después de eso, dejó de invitarme a cenar los fines de semana. Desde que me mudé, la casa había pasado de sus tonos fríos y monocromáticos a una paleta más cálida. Como tenía mucho tiempo libre, compré una enorme alfombra color crema para el salón. Me arrepentí de inmediato de que no combinara para nada con la casa. Pero me encantaba demasiado el color como para preocuparme. Terminé comprando otras prendas en tonos similares, pero seguían sin encajar del todo. La gran alfombra color crema estaba especialmente fuera de lugar. Cuando Mali vino a casa al día siguiente, miró la alfombra pensativamente. Esto te tiene escrito por todas partes. Apuesto a que Brian se quedó sin palabras cuando la vio. ¿De verdad es tan desigual? Dije con un toque de dramatismo. Sabes, Brian y yo somos como esta alfombra y esta casa. La gente que no es compatible siempre nos verá como personas que no encajan del todo. Mali se dejó caer en la alfombra sin dudarlo. Oh, basta. Se acerca otro fin de semana. ¿Algún plan? Saqué 2 latas de refresco de la nevera y le di una. Qué bueno que me lo recordaste. ¿Recuerdas a nuestro antiguo presidente de la clase? Está organizando una reunión este fin de semana e invitó a todos a cenar. ¿Se ganó la lotería? ¿Invitando a todos a cenar? El mismo fanfarrón de siempre, dijo Mali, tomando un sorbo. ¿Pero no estará Susie allí también? ¿No te preocupa que se vuelva a encontrar con Brian? Podría decirle que ustedes dos tienen planes si prefieres saltártelo. Está bien, Brian y yo estamos casados ahora. ¿Qué podría hacer ella? No rompería la familia de alguien. ¿Verdad? En mi mente, Susie era demasiado orgullosa para eso. Es cierto, no hay razón para evitarla, dijo Mali asintiendo. El presidente de la clase había reservado un hotel de lujo para la reunión, y la noticia avivó el chat grupal de nuestro instituto. Había estado tranquilo durante años, pero de repente, todo el mundo estaba hablando de nuevo. En vísperas de las vacaciones, Brian regresó de South City. Aunque no había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi, parecía más delgado. Trabajaba muy duro y no pude evitar sentir una punzada de preocupación. Tan pronto como entró, corrí hacia él y lo abracé por el cuello. ¿Has vuelto? Con su cazadora, parecía tan guapo y genial como en la escuela secundaria. Con su estilo juvenil. La gente a menudo nos confundía con una pareja en una relación de chico más joven y chica mayor. Con una mano sosteniéndome y la otra tirando de su maleta, sus manos, esas manos de forma perfecta, eran un regalo visual para alguien como yo, que es fanática de las manos. Se detuvo de repente, mirando algo. Seguí su mirada. Estaba mirando mi alfombra de color crema. Tal vez debería llevármela o llevársela a casa de mi madre. No. Déjala. Me gusta. La casa estaba demasiado oscura antes, este color la ilumina. Dejó su bolso a un lado, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y me llevó al sofá con él. ¿Estás cansada? ¿Por qué no te echas una siesta y te preparo un bocadillo? Estaba sentada en su regazo cuando enterró su cara en mi cuello, como un cachorro grande que absorbe mi olor. Hueles increíble. ¿Tienes hambre? Brian levantó la cabeza. Sus delgados brazos me sujetaron cerca mientras se inclinaba para besarme. Rápidamente cubrí su boca con mi mano. Te estoy preguntando si tienes hambre. Brian parecía visiblemente decepcionado. No tengo hambre. Solo quiero besar a mi esposa. ¿Ni siquiera puedo hacer eso? Al ver su mirada lastimera, le di un ligero beso en la mejilla. Incluso si no tienes hambre, necesitas comer. Has perdido peso. ¿No has estado comiendo adecuadamente? Mientras cocinaba fideos, Brian se acercó y me abrazó por detrás. De repente me pregunté cuándo se había vuelto tan cariñoso Brian. En la escuela, siempre era tan distante, apenas hablaba con nadie. Cuando servía los fideos, la forma en que comía me traía recuerdos. En ese entonces, siempre estaba tan concentrado,
caminando con un propósito hacia la cafetería o de regreso al dormitorio. Y yo nunca podía seguirle el ritmo. Comía de la misma manera rápidamente, como si tuviera un lugar más importante donde estar. En ese momento, pensé que estudiar era su mundo entero, un impulso imparable por llegar más alto, mientras que yo siempre me quedaba atrás. Fiel a mi estilo, los fideos que me había llevado 10 minutos preparar, él los terminó en 1 minuto, luego lavó rápidamente la olla y el tazón. ¿Viste? El presidente de la clase nos invitó a una cena de reunión mañana por la noche. Mientras Brian deshacía las maletas, yo charlé desde el sofá. Sí, lo vi. Han pasado tantos años, nuestra primera reunión. ¿Alguien a quien tengas ganas de ver? Quería preguntarle por Susie, pero no quería que pensara que me sentía insegura. No. Me miró. ¿Y tú? ¿Alguien a quien quieras ver? Si no estuviéramos casados. Brian habría sido a quien más quería ver. Tal vez 1 o 2 personas. Parecía sorprendido, pero no preguntó más. Llegó el sábado y pasé una eternidad decidiendo qué ponerme antes de decidirme finalmente por un elegante atuendo rosa inspirado en Chanel. Para asegurarme de lucir impecable de pies a cabeza, incluso salí con Mali para una sesión de mimos por la mañana, y volví a casa alrededor del mediodía. Después de una profunda siesta. Finalmente me desperté y miré el reloj. Prácticamente me había desmayado y había dormido hasta las 4 o 5 de la tarde. Brian ni siquiera se había molestado en despertarme, así que me apresuré a levantarme, maquillarme y cambiarme. Mientras me rizaba el pelo, noté que Brian me observaba, luciendo poco emocionado. Su voz era fría cuando preguntó, ¿alguno de tus antiguos compañeros de clase es realmente tan importante? Vale. Los hombres no entienden estas cosas. Esto se trata de competencia entre mujeres. Y Susie también estaría allí. Cuando los rivales se encuentran, la tensión aumenta. No, para nada. Ocupada preparándome, lo ignoré, pero insistió en inclinarse para darme un beso, arruinando el lápiz labial que acababa de ponerme. No, Brian. Lo empujé a un lado. No se permiten besos. El rostro de Brian se ensombreció y permaneció sentado en silencio sin decir palabra. Incluso en el coche, de camino al hotel, permaneció en silencio, frío como siempre. No soy de las que suavizan las cosas y, como no quería hablar, no tenía idea de cómo animarlo. Nos quedamos sentados en silencio todo el camino. Cuando llegamos, nuestro presidente de la clase, Mike, que había sido alto y delgado en la escuela secundaria, ahora parecía un poco próspero, como si su éxito le hubiera hecho ganar unos kilos de más. En cuanto nos vio a Brian y a mí, gritó desde lejos, ¿son Brian y Alice? La mayoría de la gente no sabía que nos habíamos casado. Ahora, al entrar con Brian, pude sentir que la curiosidad de todos se despertaba. Mali me hizo un gesto para que me acercara. Así que me senté a su lado y Brian se sentó a mi otro lado. Nuestros antiguos compañeros de clase nos miraban furtivamente. El presidente de la clase le dio una palmada en el hombro a Brian y anunció, apuesto a que la mayoría de ustedes no saben que Brian y Alicia ahora están casados. Todos parecían atónitos. De repente, nos convertimos en el centro de atención y mi ansiedad social se puso en marcha. Entonces, ¿quién persiguió a quién? En la escuela, ustedes dos no parecían ser muy cercanos. Sí, ¿quién fue? Brian nunca fue del tipo que da el primer paso. Supongo que Alice fue tras él. Estaba nerviosa, sin saber qué decir, y pensé en simplemente decir que nos habíamos conocido en un evento de emparejamiento. Yo fui quien la persiguió, respondió la voz tranquila de Brian a mi lado. Estaba a punto de explicarlo cuando alguien más intervino. Por supuesto. Brian fue tras nuestra Alice. Es hermosa. Miré para ver a Bill, que parecía un playboy moderno, apoyado casualmente contra la puerta. Bill. Tanto Mali como yo no lo habíamos visto en mucho tiempo. En la escuela, Bill había sido el clásico niño rico, que vivía lujosamente y nunca guardaba mucha distancia con sus amigos. Siempre había sido más un amigo casual, no alguien con quien fuéramos particularmente cercanos. Bill se acercó pavoneándose. Saludó a todos y luego me dio una palmadita juguetona en la cara frente a todo el grupo antes de sentarse junto a Mali. Si no estuviéramos frente a todos, realmente me hubiera encantado decirle lo que pensaba. Podía sentir que Brian se estaba volviendo aún más frío a mi lado. Después de todo,
me había negado a dejar que me tocara la cara cuando salimos de la casa, pero aquí estaba, dejando que Bill lo hiciera. Pronto, todos llegaron. Incluida Susie. Llevaba un vestido beige, su largo cabello negro liso y brillante como una diosa de cuento de hadas. Por supuesto, el único asiento libre estaba justo al lado de Brian. Inmediatamente comenzó a hablar con él, tratándome como si fuera invisible desde el principio. Sintiéndome molesta, me volví hacia mi comida para distraerme. Todos los demás se estaban poniendo al día, y a mitad de la comida. Brian salió. Ni siquiera un minuto después, Susie lo siguió. Molly y Bill se dieron cuenta e inmediatamente se inclinaron. Se burlaron de Brian y Susie frente a mí. ¿En serio, Alice, estás dejando que se salga con la suya? Bill bromeó, guiñándome el ojo. No lo entiendes, suspiró Molly, claramente frustrada conmigo. Brian y Susie incluso se reunieron en privado. Y solo un poco de atención de él es suficiente para que ella lo perdone. Enojada ahora, exigí algunas bebidas y bebí unas cuantas con Molly. Cuando Brian regresó y me vio bebiendo, frunció el ceño, su delgada mano se extendió para tomar mi vaso. ¿Nunca has bebido antes? No te pases. Ya estaba un poco achispada y no tenía intención de beber más. Pero entonces escuché a una de las amigas de Susie decir lo unidas que habían sido Susie y Brian en la escuela, y preguntarse en voz alta por qué había terminado conmigo. No pude contener mi ira por más tiempo, ignoré la advertencia de Brian y agarré el vaso para beber otro trago. La presidenta de la clase y Bill, no los tipos más sensibles, me animaron, llamándome mujer entre héroes. No tengo idea de cómo llegué a casa. Antes de irnos. Incluso le dije a Molly que debería darse prisa y casarse. Para cuando llegamos al auto, estaba demasiado inestable para caminar, y Brian terminó arrastrándome hasta el auto mientras balbuceaba. A la mañana siguiente, me desperté completamente en blanco sobre lo que había dicho después de beber. Aparentemente, los desmayos son reales. Me senté, sintiéndome completamente perdida. Debe haber molestado a Brian. Verme beber así. Apenas me habló después, y me disculpé en voz baja, prometiéndole que no volvería a beber así. Pero él seguía insatisfecho. ¿Había hecho algo imperdonable mientras estaba borracha? Apenas me habló durante todas las vacaciones. Por la noche, incluso me dio la espalda mientras dormíamos. Por lo general, se acurrucaba cerca, tan pegajoso como un cachorro grande. Pero ahora parecía decidido a mantener la distancia. Brian incluso decidió regresar a South City 2 días antes. Al verlo empacar, ensayé mis palabras una y otra vez antes de finalmente hablar. ¿Sigues enojada conmigo? No. Entonces, ¿por qué te vas tan pronto? Me sentí un poco herida. Ni siquiera había estado enojada por él y Susie. Hay trabajo del que ocuparme. Desde que Brian regresó a South City después de las vacaciones. No ha vuelto todos los fines de semana como solía hacerlo. Invité a Molly a cenar para desahogar mis frustraciones. ¿Qué diablos hice ese día? ¿Cómo iba a saberlo? Yo también estaba bastante borracha. Molly respondió con indiferencia. ¿Cómo llegaste a casa después? Bill me llevó. Me preguntó cómo acabaron casados Brian y tú, así que le dije la verdad, se conocieron en un evento de búsqueda de pareja. Suspiré. Sintiéndome abatida. Molly notó mi estado de ánimo y comenzó a criticar a Brian. ¿Sigue enredado con Susie y tiene el descaro de estar enojado contigo? Solo tomaste una copa. Solía volver todas las semanas, pero ha pasado más de un mes desde que lo vi por última vez. ¡Qué idiota! No deberías tolerar a un tipo que te da la espalda. Durante el último mes, a veces le envié mensajes de texto a Brian para preguntarle si volvería a casa. Pero sus respuestas siempre fueron las mismas: el trabajo estaba ocupado y no tenía tiempo para volver. Cuando le pregunté si el trabajo lo cansaba, solo decía, está bien, incluso ignorando todos mis emojis lindos y coquetos. Después de la cena, nos quedamos en el restaurante y, por aburrimiento, abrí mis redes sociales. Desde la reunión de la clase, Susie ha estado publicando con mucha más frecuencia. Compartiendo citas sentimentales como aquellos que te entienden siempre te entenderán y vueltas, sigues siendo tú. Me desconcertó su comportamiento. Esta vez, publicó una foto tomada afuera de su edificio de oficinas con el título, Un nuevo comienzo.
La ubicación estaba en South City, y me di cuenta de que era la misma empresa en la que trabajaba Brian. Sentí que mi corazón se aceleraba por la ansiedad. «Oh, no, Alice. Parece que te están a punto de engañar», exclamó Mali, incluso más molesta que yo. «Normalmente no eres tan tímida. Podría ser solo una coincidencia». Aunque me sentía caótica por dentro, todavía creía que Brian no haría algo así. Simplemente me faltaba confianza, mi voz se volvió más suave. Mali tomó un sorbo de su café, observándome de cerca. En una relación, la comunicación es clave. Si tienes preguntas, simplemente pregúntale. Si realmente está involucrado con otra persona, entonces no deberías dudar en alejarte. Entendí su punto. Solía pensar así antes de salir con alguien, pero ahora tenía miedo de romper esa delicada barrera. La verdad era que no quería perder a Brian, me había gustado en silencio durante tantos años, y ahora finalmente nos habíamos convertido en una pareja. Al día siguiente en el trabajo, estaba distraída, preguntándome cuánto habían avanzado las cosas entre Brian y Susie. Mirando fijamente mi computadora, me di cuenta de que Brian no había iniciado un mensaje hacia mí en días. Cada vez que me comunicaba, él solo me daba respuestas breves y despectivas. Durante el almuerzo, mi colega Coco me preguntó sobre mi progreso en el trabajo, y me sentí avergonzada de admitir que no había hecho ninguno. Las mujeres tienen un agudo sentido para estas cosas. Coco se acercó de inmediato, con curiosidad. ¿Tuviste una pelea con tu esposo? No, en realidad no. Simplemente no me presta atención. Si has hecho algo malo, simplemente llénalo de afecto. Los hombres no pueden resistirse a sus hermosas esposas. Pero estamos en una relación a larga distancia. Está trabajando en South City y no ha regresado últimamente por alguna razón. ¿Por qué no vas a verlo? Si no quiere volver, ve con él y aclara las cosas. El año nuevo está a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para celebrar juntos. De repente, me di cuenta de que, desde que nos casamos, Brian siempre había vuelto a pasar las vacaciones conmigo. Nunca me había esforzado por visitarlo. Ahora, no tenía idea de qué había hecho estando borracha que lo molestara, así que era hora de aclarar las cosas. Con una determinación renovada. Los días pasaron volando. Le enviaba mensajes de texto a Brian todos los días, pero mantuve en secreto mis planes de visitarlo para Año Nuevo, queriendo sorprenderlo. 2 días antes de Año Nuevo, subí a un tren de alta velocidad con mi equipaje y viajé durante varias horas hasta que finalmente llegué a South City. En la escuela secundaria, había pasado bastante tiempo aquí estudiando pintura en un estudio de arte, por lo que estaba algo familiarizada con el área. Después de tomar un taxi hasta el apartamento de Brian, me di cuenta de que nunca había estado allí antes y no sabía el código de entrada. Me encontré esperando incómodamente afuera. Tenía la intención de enviarle un mensaje de texto a Brian para que regresara rápidamente, pero justo cuando saqué mi teléfono, se apagó por poca batería. Nunca me había sentido tan desafortunada en mis 26 años. Me agaché junto a mi maleta, mirando cómo caía la oscuridad. Los empleados de la oficina regresaron a casa y me miraron de manera extraña. Mi ansiedad social se activó y me cubrí la cara, esperando a Brian. Después de lo que me pareció una eternidad. El pasillo estaba vacío y Brian todavía no había regresado. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché el timbre del ascensor. Pensando que debía ser Brian, miré hacia arriba y lo vi con una chaqueta fina negra de plumas, luciendo cansado y abriéndose paso lentamente hacia mí. Cuando finalmente miró hacia abajo y me vio, se detuvo un momento antes de acercarse rápidamente. ¿Por qué regresas ahora?, pregunté. Un poco irritada. No respondió, sino que abrió la puerta del apartamento, tomó mi mano y me empujó hacia adentro mientras arrastraba mi maleta. Antes de que pudiera decir otra palabra, me dejó caer sobre la cama, que era dura e incómoda. Justo antes de que se acercara, de repente recordé la razón por la que estaba allí y lo empujé. Espera, vine aquí para hablar de las cosas. ¿Hablar de qué? Sobre ti y Susie. Y lo que pasó cuando me emborraché. Brian me miró en silencio por unos momentos, sus ojos oscuros llenos de confusión. Se rascó la cabeza y dijo, ¿Susie y yo? La has visto varias veces y actúas como si no la conocieras. Trabaja en la misma empresa que tú, ¿verdad? Lo miré con enojo, sintiéndome frustrada. No sé dónde trabaja y realmente no la conozco bien.
Solo nos hemos visto en las reuniones de exalumnos a lo largo de los años. No te creo. Debes estar en contacto con ella en privado. No soy tan inteligente como tú, así que es fácil para ti mentirme. Las frustraciones de los últimos días se acumularon y antes de que me diera cuenta, las lágrimas corrieron por mi rostro. Si te arrepientes de esto, simplemente divórciate. Desde esa reunión de exalumnos, me has estado ignorando, y cuando me escribes, siempre es tan despectivo. Al ver mis lágrimas, Brian no tuvo más remedio que abrazarme y dijo con firmeza: nunca me he arrepentido de nada, ni he pensado en divorciarme. Mi relación con Susie es solo la de ex compañeros de clase. No tengo su información de contacto y nunca la he conocido en privado. Si no me crees, revisa mi teléfono. Brian sacó su teléfono y me lo ofreció con sinceridad. Sentí una mezcla de agravio y determinación. Si iba a verificar, lo haría a fondo. Revisé cuidadosamente sus contactos y mensajes de WhatsApp. Realmente no tenía ninguna información de contacto de Susie. Entonces me topé con la conversación con Rick que me había estado molestando. Rick: Brian, ¿estás libre esta tarde? Rick: Susie acaba de regresar hace poco y estaba pensando en que se reuniera contigo hoy. Brian: ¿para qué quiere reunirse conmigo? Rick: tal vez quiera reavivar las cosas contigo. Brian: ya estoy casado. Si ese es el caso, no iré. Diviértanse. Rick: vamos, le diré que estamos todos ocupados. Solo sal y pasa el rato con los chicos. Así fue como le respondió a Rick. Sentí que mi corazón flotaba en nubes suaves y esponjosas. No podía expresar mi felicidad. De hecho, el aspecto más crucial del matrimonio es la comunicación. Obedientemente, volví a poner su teléfono en el bolsillo de Brian y sonreí. Entonces, ¿por qué estás realmente molesto? Su expresión cambió ligeramente mientras sostenía lentamente mi barbilla y dijo con los dientes apretados: estoy enojado contigo por lo que dijiste cuando estabas borracho. Quise aclarar las cosas. Pero él no dijo ni una palabra. En cambio, me inmovilizó en la cama y cada vez que intentaba pedirle más detalles, me penetraba aún más fuerte. Finalmente, después de algunas preguntas insistentes, descubrí por qué estaba molesto. Ese día, cuando me emborraché, no dejaba de divagar. Cuando regresamos al auto, Brian pensó que sería divertido charlar conmigo, pero yo todavía estaba obsesionada con su ambigua relación con Susie. Me tambaleé y dije: ¿no estás enamorado? Yo también estoy enamorado en secreto. Imaginé que el rostro de Brian se debió oscurecer en ese momento. Inmediatamente me preguntó si todavía me gustaba esa persona. Respondí con seguridad: por supuesto. Realmente, me gusta. Me gusta desde hace 10 años. No tenía idea de que estaba hablando de él, el hombre al que había amado en secreto durante una década. Desafortunadamente, nunca tuve la oportunidad de explicarle y solo se enojó más mientras yo luchaba por encontrar mi voz. Más tarde, estaba trabajando cerca sin camisa, y no pude evitar darle un par de puñetazos suaves. ¿Por qué la cama de tu departamento es tan dura? Algún día conseguiré un colchón. Cargué mi teléfono y lo volví a encender, preparándome para explicarle a Brian mi amor secreto. Después de pensarlo un poco, le pregunté tentativamente: ¿todavía estás enojado conmigo? Brian cerró su computadora portátil, me pellizcó las mejillas y dijo con los dientes apretados: será mejor que no vuelvas a mencionar a ese tipo. Si prometes que ya no te gustará, no me enojaré. Quería burlarme un poco de él: es imposible que no te guste. Creo que me está empezando a gustar aún más. Alice. Él ya no quería hablar conmigo. Me di cuenta de que era mejor no provocarlo más. Así que abrí mi teléfono y accedí a mi álbum privado. El álbum contiene fotos de Brian de la escuela secundaria, que extraje de todas nuestras fotos grupales. Desde el primer año hasta el último, hay fotos de conciertos del coro, eventos deportivos, presentaciones culturales y nuestra ceremonia de mayoría de edad, hasta la última foto de graduación con Brian. Aunque tiene la misma expresión en todas las fotos. Cada una de ellas ha sido apreciada por mí durante años. He querido decirle innumerables veces cuánto me gusta: adoro su naturaleza tranquila, aprecio sus esfuerzos silenciosos y me encanta cómo parece no verse afectado por el mundo que lo rodea. Creaba oportunidades para encontrarme con él en el camino de ida y vuelta a la escuela, tratando de llamar su atención.
cuando pintaba en el estudio de arte hasta altas horas de la noche. Solo mirar sus fotos me motivaba a mejorar y convertirme en alguien digno de él. Pero siempre fui demasiado tímida para expresar mis sentimientos, guardando mi afecto bajo llave por miedo a que él pudiera descubrirlo. Siempre pensé que finalmente compartiría mis sentimientos después de la graduación. Como era de esperar, lo aceptaron en una prestigiosa universidad. Recuerdo haber visto su nombre y foto en la parte superior del cuadro de honor y pensar, su universidad es increíble, pero está muy lejos de la mía. Nunca logré expresar mis sentimientos antes de graduarnos. Él no sabía lo ansiosa que estaba cuando me enteré por mi madre de que él era mi cita a ciegas. Tampoco se dio cuenta de lo feliz que estaba de casarme con él. Le entregué mi teléfono a Brian. Radiante, este es el hombre que me gusta desde hace 10 años. ¿No es guapo? Honestamente, confesarle mis sentimientos a Brian y revelarle mi amor de larga data fue algo de lo que me arrepentí. Después de todo, Brian parece serio por fuera, pero en realidad es bastante juguetón por dentro. Cuando terminé mi confesión, se sorprendió por un momento. Sin embargo, unos segundos después, volvió a ser el mismo de siempre. Actuando como un gran cachorro mientras me colmaba de abrazos y besos, incluso mostrando una nueva habilidad. Brian, puedes besarme, pero no mordisquear. Ensimismada en sus besos cariñosos, olvidé por completo que desde que llegué a South City no había comido ni una sola comida caliente. Después de mi largo viaje para encontrarlo y de esperar horas en la puerta del apartamento con hambre, mi estómago ya estaba protestando en voz alta. Así que, justo cuando Brian y yo estábamos perdidos en el momento, mi estómago eligió ese momento exacto para interrumpir. Avergonzada, lo empujé un poco. Se rió de mi incomodidad, pero pronto se bajó de la cama y caminó hacia la puerta. Al ver su alta figura, le pregunté, ¿a dónde vas?, pregunté. A cocinar. Al poco tiempo, el delicioso aroma de la comida se esparció desde la cocina. Tengo que admitir que Brian es un cocinero bastante talentoso. Seguí el delicioso aroma hasta la cocina y tal vez era solo mi hambre, pero todo olía increíble. Brian se sentó frente a mí, sonriendo mientras me veía devorar la comida. ¡Guau! Cuando un chico guapo sonríe, es realmente una maravilla. ¿Me has estado esperando mucho tiempo en la puerta? Sí. Fuiste el último en volver de tu piso. ¿Por qué siempre trabajas hasta tarde? Había pensado que estaba haciendo el tonto, pero verlo tan cansado cuando volvió me hizo sentir un poco de compasión. ¿Estás preocupado por mí? No había dejado de sonreír desde que entró. Mañana tengo el día libre y te llevaré a celebrar el año nuevo, al día siguiente. No me desperté hasta casi el mediodía. Me sorprendió descubrir que Brian recordaba mi queja sobre que su cama era demasiado dura. Me arrastró al centro comercial para elegir un colchón nuevo. Una vez que llegamos al centro comercial, vi un restaurante de excelente apariencia y sugerí que almorzáramos mucho antes de ir de compras. Mientras esperábamos nuestra comida, me dirigí al baño, solo para encontrarme con la última persona que quería ver. Susie. Al principio, pensé en fingir que no la conocía. Casi no hablamos en la escuela secundaria, y durante la reunión, actuó como si yo no existiera. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ella, me llamó y me di la vuelta de mala gana. Estás aquí en South City para ver a Brian, ¿no? Ella era un poco más alta que yo, mirándome con una expresión condescendiente. Si hubiera sabido que me la encontraría hoy, me habría puesto tacones. ¿Qué te importa? La miré con frialdad. Te sugiero que dejes de aferrarte a él, no tiene sentido obligarlo. Ya lo sé. ¿Cuándo lo he obligado? ¿Qué crees que sabes? Su matrimonio contigo se debe ampliamente a la presión familiar, me ha estado esperando todos estos años. Susie hizo una pausa, su mirada escudriñándome de una manera que era exasperante. Ahora que estoy divorciada, trabajo en la misma empresa que él. Soy la que realmente es adecuada para él. No te aferres más a él. Me quedé en silencio otra vez. Si no hubiera mirado el teléfono de Brian esa noche, podría haber creído en las tonterías de Susie. Nunca había visto a nadie hablar con tanta confianza sobre romper la familia de otra persona. ¿Cómo sabes que soy yo la que obliga a Brian? Levanté la barbilla desafiante. Aunque no soy muy alta. No estaba dispuesta a perder en términos de espíritu. Está en la tienda esperando para almorzar conmigo. Si no me crees,
Ve a verlo tú misma y pregúntale si me aferro a él. Y tú, deja de publicar esos subtítulos en las redes sociales todo el tiempo. Tú y Brian ni siquiera son amigos, él no puede verlos. Ni siquiera puedes lograr que se reúna contigo. ¿De dónde sacas la confianza de que no se casó antes porque te estaba esperando? Además, Brian y yo ya estamos casados. Espero que aprendas a respetarte a ti misma. Había querido decir esto durante años, y todas las frustraciones que había reprimido durante los últimos meses finalmente salieron a borbotones, dándome una sensación de liberación. Después de decir eso, no me molesté en ver la miríada de expresiones en su rostro y simplemente me di la vuelta para irme. Cuando regresé a mi asiento, la comida ya estaba servida. Brian no había comido ni un solo bocado, me estaba esperando en silencio. De alguna manera, su comportamiento lo hacía parecer bastante encantador. Tal vez fuera la satisfacción de enfrentar a Susie. Pero me sentí mucho más liviana y feliz. Nuestra salida de compras por la tarde transcurrió sin problemas y me emocioné al enterarme del evento de cuenta regresiva que se llevaría a cabo en la Plaza South City esa noche. De repente, recordé que la última vez que había visto los fuegos artificiales de Año Nuevo en South City fue en mi segundo año de secundaria. 7 u 8 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Después de que Brian guardara nuestras compras en el auto, sugirió que fuéramos al cine. Pensé en que esta sería la primera vez que íbamos juntos al cine. Lo cual me pareció bastante significativo. Compró asientos para un par y esperé mientras recogía las entradas. Era la víspera de Año Nuevo y el cine estaba lleno de gente. Naturalmente, tomó mi mano y me guió hacia la última fila. Había estado concentrada en la historia de la película, pero Brian seguía jugando con mis dedos, acariciándolos de una manera deliberadamente coqueta. Al principio, tenía la intención de ignorarlo. Pero él seguía traspasando los límites. En poco tiempo, me tenía acurrucada en sus brazos y su aroma fresco y juvenil me envolvió. Me sentí tan fresco e inocente. Me reí de mis propios pensamientos. Brian y yo teníamos 26 años, pero allí estábamos actuando como niños. Desde esa noche, Brian se había convertido en un amor pegajoso. Que quería constantemente besos y abrazos como un golden retriever necesitado del que no podía deshacerme. Podía ver a través de él, claramente no estaba interesado en ver la película. Afortunadamente, la oscuridad del cine ocultaba todas sus pequeñas payasadas, lo que me ahorró un poco de vergüenza. Cuando terminó la película, todavía faltaban más de 20 minutos para la cuenta regresiva. La gente comenzó a dirigirse hacia la plaza para las celebraciones de Año Nuevo. Cuando Brian y yo llegamos, la plaza ya era un mar de gente. Brian me agarró la mano con fuerza, como si le preocupara que me perdiera. Estábamos de pie rodeados por los rascacielos brillantemente iluminados, esperando el Año Nuevo junto con la multitud de personas que sostenían globos. Noté que todas las parejas se abrazaban y Brian y yo nos mimetizamos perfectamente. Cuando comenzó la cuenta regresiva, la multitud se agitó de emoción y todos gritaban, 10, 9, 8, 7. Me puse de puntillas y giré la cara de Brian para que se encontrara con la mía. Mirándolo a los ojos serios y oscuros, pregunté en voz alta, Brian, ¿te gustó? Sin perder el ritmo, sus labios se curvaron en una sonrisa. Te amo, Alice. Los fuegos artificiales explotaron detrás de él y los vítores de la multitud llenaron mis oídos, pero todo lo que podía ver era cómo se veía esa noche. Se inclinó, acercó sus labios a los míos y me dio el primer beso del año. Pasamos la Nochevieja en la casa de mi suegra, donde no nos había visto durante mucho tiempo. Se despertó temprano para ir al mercado y comprar un montón de comida deliciosa. Ver una variedad tan grande de mis platos favoritos me llenó de felicidad. Brian y yo nos quedamos en su antigua habitación, en la que vivió hasta la graduación de la escuela secundaria. Era mucho más grande que mi habitación de la infancia. El estilo combinaba perfectamente con el resto de la casa, negro, blanco y gris simples. No pude evitar pensar, esto es tan Brian. Después de estar casada por más de un año, finalmente tuve la oportunidad de explorar la habitación de Brian. La mayoría de sus cosas se habían mudado a nuestra pequeña casa. Pero todavía había una gran estantería llena de sus libros extracurriculares y libros de texto de la escuela secundaria. Su madre había organizado todos los premios y certificados de Brian de manera ordenada. Al ver todos esos galardones, no pude evitar decir, Brian, eres realmente increíble. ¿No siempre lo supiste?
respondió con una ceja levantada y una sonrisa de suficiencia en su rostro. Desde que se reveló mi enamoramiento de él desde hacía mucho tiempo, se había vuelto aún más seguro de sí mismo y constantemente se burlaba de mí por eso. Los libros de texto de Brian no tenían nada extra aparte de sus notas, lo que era un marcado contraste con los míos. Solía garabatear todo tipo de pequeñas ilustraciones cuando me aburría en clase. ¿Y mis libros definitivamente no eran algo que pudiera mostrarle a nadie sin sentir vergüenza? De repente, noté algo extraño pero familiar entre los premios y certificados. Lo saqué y lo abrí, era un viejo dibujo arrotulador de Snoopy. El dibujo me resultaba tan familiar, recordé haberlo creado yo misma. Bajé la mirada y vi la firma, Alice. De repente, los recuerdos me inundaron. Esta era mi entrada para el Festival Cultural de mi segundo año. Había sacado tiempo para trabajar en ella a pesar de mi apretada agenda académica. Más tarde, cuando la escuela cambió el tablero de la exposición, nuestra obra de arte había sido descartada. ¿En segundo año? Le mostré el dibujo a Brian. Cuando lo notó, rápidamente me lo arrebató de las manos, sin querer dejarme verlo de nuevo. Lo perseguí, preguntándole de dónde había salido. Y su rostro se puso rojo brillante. Brian, ¿me gustaste en secreto todo el tiempo? Epílogo, el secreto de un amor secreto. Brian, cuando empezó la escuela secundaria, Alice se sentó justo frente a mí. Al principio, realmente no le presté atención. De hecho, apenas noté a nadie en clase. Pero como estaba directamente frente a mí, era difícil no notarla. Me di cuenta de que al principio del semestre estaba muy ansiosa por aprender. Al ser más baja y sentarse unas filas más atrás, a menudo tenía que estirar el cuello para ver el pizarrón. En algún momento durante la clase de química, se cansó de mirar hacia arriba y simplemente hundió la cabeza en su trabajo, escribiendo sin preocuparse. Cada vez que el profesor llamaba a alguien para que se acercara al pizarrón, casi enterraba la cara en su libro, demasiado asustada para siquiera levantar la vista, como si tuviera escrito no sé en la frente. Verla así siempre me daban ganas de burlarme un poco de ella. No sé si el profesor de química sentía lo mismo, pero definitivamente era Alicia la que siempre llamaba. Hubo una vez en que el profesor pidió a los líderes de grupo que revisaran las tareas. Terminé de revisar el trabajo de todos los demás. Pero Alice dudó en entregarme el suyo. Al final, después de un poco de persuasión, me lo dio de mala gana. Al principio pensé que no había hecho nada, pero cuando abrí su cuaderno, me quedé desconcertado. Las páginas estaban llenas de garabatos, mientras la profesora explicaba los ejercicios, había dibujado todo tipo de versiones de él en caricatura en la parte inferior de las páginas. Tengo que admitir que, ya fuera la forma en que se movía la profesora o los pocos mechones de pelo que le quedaban en la cabeza, los captó bastante bien en sus dibujos. Más tarde, cuando estaba haciendo mi tarea de química en casa, a menudo pensaba en esos dibujos y pensaba en ella. ¿En la escuela? Me encontraba mirándola furtivamente para ver qué estaba haciendo. También me daba cuenta cuando no estaba cerca porque estaba en sus clases de especialidad. En cuanto al dibujo que encontré en mi casa, recordé que la escuela celebraba un festival cultural y la profesora del aula había designado a algunos estudiantes de arte para que presentaran sus trabajos. Una vez que terminó su pieza, pasó varios descansos de clase coloreándola. Y terminó siendo exhibida como una exposición durante una semana. Ese día, después del estudio nocturno, me quedé en clase 10 minutos más para terminar el último problema difícil. De camino a casa, me encontré con el personal cambiando los tableros de la exposición, estaban a punto de tirar el dibujo de Alicia a la basura. Pero los detuve y me lo llevé a casa. Pensé que sería una pena tirar a la basura algo en lo que ella había trabajado tanto. Después de la graduación, naturalmente, perdimos el contacto, pero de vez en cuando todavía pensaba en Alice, dándome cuenta lentamente de que debía haber tenido sentimientos por ella desde el principio. Apenas 2 años después de graduarme de la universidad, mi madre ya no podía soportar el hecho de que yo todavía estuviera soltera a los 25 o 26 años. No sé cuándo empezó, pero cada vez que iba a casa, la conversación inevitablemente giraba en torno a mi falta de novia. Entonces, mi madre comenzó a presionarme para que saliera con ella a ciegas. Mi madre es una mujer de acción, una vez que decide hacer algo, se lanza de inmediato. Comenzó a buscar chicas con antecedentes similares a los míos para que yo las conociera. Fue entonces cuando vi el nombre de Alice en la lista de mi madre. Al principio, pensé que era solo una coincidencia tener el mismo nombre.
Alice es hermosa, animada y habladora, me imaginé que ya debía haber encontrado a alguien especial con quien compartir su vida. Pero cuando vi su foto, me di cuenta de que efectivamente era Alice. Entonces, le dije a mi mamá que estaba dispuesto a ir a una cita a ciegas, y ella estaba encantada, rápidamente organizó todo. El día de nuestra cita, llegué temprano. Honestamente, simplemente no podía quedarme quieto en casa. Me despreciaba a mí mismo por ser tan desorientado y por haber llegado a esta edad sin una novia. Estaba increíblemente nervioso. No nos habíamos visto mucho desde la escuela secundaria, y ella se veía mucho más hermosa y madura ahora. Charlamos de ida y vuelta, y parecía que su familia también la estaba instando a casarse, así que todo salió bien entre nosotros. ¿Cómo podía tratarla mal? Después de todo, no podía pensar en nada más afortunado que casarme con alguien que me había gustado durante tanto tiempo. Solía vivir solo en South City, solo volvía a casa durante Navidad, pero después de casarme, me encontré deseando poder volver a casa todos los días. Sin embargo, Alice no parecía querer que regresara. Tal vez ella solo quería un matrimonio formal para evitar la presión de sus padres, realmente no lo sabía. Más tarde, Rick me invitó a conocerlos, lo cual realmente no me hizo mucha gracia. Finalmente había llegado a casa para ver a mi esposa, solo para perder una tarde entera. Pero esa noche, Alice fue la primera en besarme, y pensé que este viaje a casa realmente valía la pena. Esperaba con ansias cada fin de semana de regreso a South City, queriendo pasar más tiempo con Alice. Solo pensarlo me daba esperanza. En el pasado, la monitora de la clase de la escuela secundaria había mencionado organizar una reunión, pero no me importó mucho. Aquellos compañeros de clase que quería ver se reunirían naturalmente por su cuenta, y no había nadie más que extrañara particularmente. Alice era completamente diferente, le importaba mucho, probablemente más que pasar tiempo conmigo. Temprano en la mañana, fue a arreglarse el cabello con su buena amiga, y cuando regresó, pasó tiempo eligiendo su atuendo y rizándose el cabello. Se aseguró de lucir perfecta de la cabeza a los pies. Entonces, supuse que podría estar viendo a alguien especial, y de hecho lo confirmó. En el camino al hotel, no dije mucho. Pensó que estaba enojado y, honestamente, estaba un poco molesto. Pero podía aceptar que ella tenía a alguien importante en su vida, siempre y cuando pudiera olvidarlo gradualmente y, con el tiempo, aprender a quererme. Tenía una sospecha razonable de que la persona a la que Alice quería ver era Bill. En la escuela, ella y Bill eran bastante cercanos. Cuando Bill apareció, tocó la cara de Alice, lo que me molestó aún más. En medio de esto, mi teléfono vibró en mi bolsillo, así que salí para atender la llamada. Justo cuando colgué, alguien me abrazó de repente por detrás. Pensé que era Alice. Pero tan pronto como me di cuenta de que algo no estaba bien, la empujé. Resultó ser Susie. Me dijo que me había gustado durante mucho tiempo, pero le dejé en claro que nunca me había gustado y que solo la consideraba una compañera de clase normal. Ella no me creyó lo que dije. Solía pensar que hablaba bastante en serio. Si lo hubiera sabido, debería haber ido al baño de hombres para atender la llamada. No podía creer que se atreviera a seguirme. Cuando finalmente logré sacudirme a Susie y regresé, vi a Alice sentada allí, bebiendo sola con el rostro enrojecido. La cena casi había terminado y ella estaba completamente borracha, murmurando para sí misma. En ese momento, pensé, ella es realmente linda. En el auto, ella borracha dijo, ¿no estás involucrada con alguien? Yo también estoy enamorado. Me quedé desconcertado. Mi corazón se encogió. No pude resistirme a preguntarle si todavía le gustaba a esa persona, y ella respondió que le gustaba mucho, siempre le había gustado y había estado enamorada de él durante 10 años. Yo había albergado un enamoramiento por ella durante una década, y ella había estado enamorada de otra persona durante el mismo tiempo. Pero, ¿lo sabía? Estar enamorado era realmente bastante aburrido. Sin embargo, sentí que era más afortunado que ella porque estaba con la persona que amaba. Le dije que era bastante aburrido y, desde ese día, había sido un poco frío con Alice. Más tarde, cuando regresé a casa, mi madre se dio cuenta de mi distanciamiento hacia Alice de inmediato y me llevó aparte para preguntarme qué estaba pasando. Le mentí y le dije que era solo un pequeño desacuerdo. ¿Un pequeño desacuerdo? Ella fue tan proactiva al hablar contigo. Y tú actuaste como si alguien te debiera dinero.
La elegiste como tu esposa, deberías tratarla bien. La verdad es que no quería actuar de esta manera, pero no podía dejar de pensar en lo que ella dijo esa noche. Me parecía deshonesto decir que no me importaba. Cuando regresé a South City, me sumergí en el trabajo, haciendo horas extras como voluntario. ¿Con más tareas por hacer? Naturalmente no pensé en esos sentimientos románticos. Visité mi casa con menos frecuencia, pero lo único bueno fue que Alice estaba mucho más entusiasmada que antes, se comunicaba conmigo todos los días para charlar. Durante ese periodo, perdí toda noción del tiempo y pensé que era solo otra noche normal cuando terminaba de trabajar y arrastraba mi cuerpo cansado a casa. Pensé que estaba imaginando cosas cuando vi a Alicia acuclillada en mi puerta, abrigada como un conejito. No tenía idea de cuánto tiempo había estado esperándome. En ese momento, mi corazón se ablandó y no pude obligarme a seguir enojada con ella. Ya no importaba si todavía le gustaba a alguien más. Solo quería pasar mi vida feliz con ella. Esa noche, aclaramos todo. Cuando me mostró algo en su teléfono, estaba radiante, sus ojos de ciervo brillaban como si estuvieran llenos de estrellas aplastadas. Me dijo que yo era el que le había gustado durante los últimos 10 años. Me sentí increíblemente feliz. Mi corazón se aceleró como lo hizo el día que me casé con ella. El final.